El estómago de Tom Bradley rugió mientras cojeaba por las cubiertas inferiores de la estación Gateway. Su rodilla derecha le dolía muchísimo, igual que durante los últimos 5 años. El dolor ahora era solo otra parte de la vida, como el hambre, el frío y el dolor constante en la espalda por dormir en pisos de metal. Había estado viviendo en la estación durante 3 meses, desde que el barco de transporte lo dejó, y no podía pagar el pasaje a ningún otro lugar. El capitán sintió lástima por él y le permitió trabajar para ganarse su boleto limpiando la bodega de carga. Pero la suerte de Tom no llegó más allá. «Oye, ¿no puedes dormir aquí?», gritó una voz. Tom miró hacia arriba y vio a un joven oficial de seguridad. No podrían ser más de 25. Señaló la esquina donde Tom había estado descansando contra un cálido conducto de ventilación. «Solo estoy recuperando el aliento, oficial», dijo Tom, levantándose con un gruñido. Sus huesos crujían como maquinaria vieja. «Sí, lo atraparemos en otro lugar. El distrito comercial está fuera del alcance de los vagabundos». Tom asintió y se alejó arrastrando los pies, manteniendo la cabeza gacha. No tiene sentido discutir. Había aprendido esa lección de la manera más difícil durante su primera semana allí, cuando se rebeló y pasó 2 noches en una celda de detención. Al menos la celda estaba cálida. La estación era enorme, hogar de casi 10.000 almas de una docena de especies diferentes. Los humanos eran bastante comunes, pero los humanos sin hogar eran invisibles. La gente lo miraba fijamente, como si fuera un fantasma. Tal vez, de alguna manera, el hombre que solía ser había muerto hacía mucho tiempo. Cuando comenzó el turno de la tarde, Tom se dirigió a las secciones abandonadas. Las autoridades de la estación habían sellado el antiguo ala militar después de que terminó la guerra, pero las cerraduras eran baratas y Tom tuvo mucho tiempo para descubrir cómo funcionaban. Se deslizó a través de una escotilla de mantenimiento que no cerraba bien y entró en los oscuros pasillos que había más allá. El aire aquí estaba viciado, pero respirable. Las luces de emergencia proporcionaban el brillo justo para poder ver. Tom pasó junto a filas de equipos viejos, cajas marcadas con sellos militares descoloridos y carteles de advertencia que ya nadie se molestaba en leer. Este había sido su santuario durante semanas, el único lugar que seguridad nunca revisaba. Dobló una esquina y se detuvo frente al barco. Ella fue una belleza una vez, o al menos eso es lo que sugería el diseño. 70 metros de blindaje de casco de grado militar con montajes de armas a lo largo de los costados y motores que probablemente aún podrían funcionar si alguien se molestara en cargarlos de combustible. El nombre apenas era visible bajo décadas de polvo. Venganza. Tom había estado durmiendo en su bodega de carga la mayoría de las noches. Era más cálido que los pasillos, y en el antiguo camarote del capitán había una silla que era casi cómoda si no te importaba que los resortes sobresalieran. Pero esta noche la sensación fue diferente. El intercomunicador de la estación había estado zumbando con advertencias durante todo el día sobre la aproximación de una tormenta solar. Tom había visto algunos en su vida. Sabía que hacían parpadear las luces, a veces, interrumpían las comunicaciones por un rato. Realmente no hay nada de qué preocuparse. Subió la rampa de acceso y sus pasos resonaron en la nave vacía. La bahía de carga estaba tal como la había dejado. Sus pocas posesiones guardadas en un rincón. Una camisa de repuesto, una taza de hojalata, una manta que alguien había tirado. No había mucho que mostrar de una vida, pero era suya. Tom se dirigió al puente, navegando de memoria en la oscuridad. Había explorado cada centímetro de esta nave durante las últimas semanas. Sabía dónde estaba la cafetera, dónde estaba la consola de navegación oscura y muerta, donde el oficial de armas habría rastreado los objetivos. La silla del capitán lo recibió como a un viejo amigo. Se hundió en él con un suspiro, sintiendo el cansancio del día instalarse en sus huesos. A través de la ventana principal, podía ver el interior de la estación, las luces de las tiendas y las casas centelleando en la distancia. Tan cerca y, sin embargo,
completamente fuera de alcance. La tormenta llegó sin previo aviso. Un momento, todo era normal. Luego, toda la estación se estremeció. Tom se aferró a los apoyabrazos mientras la cubierta se inclinaba ligeramente. Las sirenas de emergencia empezaron a sonar en algún lugar lejano. A través de la ventana, vio relámpagos bailando sobre la estación. Superestructura. Arcos blancos y azules brillantes que saltaban de una superficie a otra. Entonces uno de ellos golpeó el barco. El rayo atravesó la ventana gráfica como el dedo de un dios enojado que aterrizaba sobre la consola principal. A Tom se le erizaron los pelos cuando la electricidad llenó el aire con el olor a ozono. Intentó saltar de la silla, pero sus músculos no respondieron. Bloqueado firmemente por alguna fuerza invisible. Todas las pantallas del puente cobraron vida. Los monitores que no habían funcionado durante 40 años de repente brillaron con color. Las luces de la consola parpadearon en secuencia. Roja, verde y ámbar. En algún lugar profundo de las entrañas de la nave, la maquinaria comenzó a zumbar. La cubierta vibró bajo los pies de Tom mientras la energía fluía a través de sistemas que deberían haber estado muertos desde hacía tiempo. Una pantalla holográfica se materializó frente a la silla del capitán, girando patrones geométricos que se transformaron en texto. El corazón de Tom latía con fuerza en su pecho mientras leía las palabras que pasaban por su pantalla. Diagnóstico del sistema, niveles de potencia, estado del arma y luego algo que le heló la sangre. Escaneo biométrico iniciado. Una voz sintética anunció, clara y nítida en la oscuridad. Escaneo del patrón retiniano. Escaneo de marcadores de ADN. Escaneando la firma neuronal. No, susurró Tom. No, no, no. La luz láser roja recorrió su rostro tan rápido que apenas tuvo tiempo de parpadear. La IA de la nave procesó la información en microsegundos. Referencias cruzadas con bases de datos militares que se supone que fueron borradas hace décadas. Identidad confirmada, dijo la voz, y Tom escuchó triunfo en esos tonos artificiales. Capitán Thomas James Bradley. Número de servicio 77428. Código de autorización Fénix. Bienvenido de nuevo, señor. Han pasado 14.612 días desde su último inicio de sesión. Las luces del puente se encendieron con toda intensidad, cegándolo. En algún lugar de la estación, las alarmas comenzaron a sonar. No son advertencias de tormenta, sino alertas de seguridad, del tipo que significan que alguien ha activado algo que no debería haber hecho. Tom sabía exactamente lo que habían encontrado. Sus huellas dactilares estaban por toda la base de datos militar de la Alianza. Ahora, iluminado como una bengala en la oscuridad, se lanzó hacia la puerta, pero ya era demasiado tarde. A través de la ventana, pudo ver a los equipos de seguridad movilizándose, corriendo hacia la sección militar abandonada con las armas desenfundadas. Detrás de ellos venían otros, extranjeros con túnicas diplomáticas y con el rostro deformado por el viejo odio. Ahora sabían quién era, qué había hecho. Tom Bradley, el hombre que había sido invisible durante tanto tiempo, de repente era lo único que todos podían ver. El equipo de seguridad llegó en 3 minutos, con sus botas retumbando en los pasillos abandonados. Tom se encontraba en lo alto de la rampa del barco con las manos levantadas, intentando parecer tan inofensivo y viejo como realmente se sentía. Pero las miradas en sus caras le dijeron que lo que veían ya no era inofensivo. La comandante de la estación, Lisa Grant, dirigió ella misma el equipo, quien le contó a Tom todo lo que necesitaba saber sobre la gravedad del asunto. Grant tenía unos 40 años, era perspicaz y sensata, el tipo de oficial que había ganado su puesto por su competencia más que por sus conexiones. Su arma permaneció apuntando hacia la cubierta, pero su dedo descansaba cerca del guardamonte. «Aléjese del barco, señor», dijo ella, con un tono de mando. Lentamente, Tom obedeció. Sus viejas articulaciones protestaban mientras descendía por la rampa.
Detrás de Grant había al menos 20 personas armadas, y más allá de ellas podía ver a otras reuniéndose. En su mayoría son extraterrestres, con rostros que van desde la curiosidad hasta la expresión absolutamente asesina. No estoy armado, dijo Tom en voz baja. Solo estaba buscando un lugar para dormir. Sabemos quién eres, dijo Grant y su voz se volvió fría. El barco te identificó, Thomas Bradley. Capitán Thomas Bradley. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos de los humanos más jóvenes parecían confundidos, pero los mayores y la mayoría de los extraterrestres reconocieron claramente el nombre. Tom vio el miedo reflejado en varios rostros y la ira en otros. Uno de los extraterrestres avanzó. Un Borton con la piel de color morado oscuro y la cabeza con crestas características de su especie. Llevaba vestimenta diplomática, lo que significaba que tenía autoridad para hablar. Eso es imposible, dijo Borton, mientras su dispositivo traductor reproducía sus palabras en un tono plano y sin emoción. Thomas Bradley murió hace 40 años en la batalla de la nebulosa carmesí. Su barco fue destruido. Eso decía el informe, respondió Grant, sin apartar la vista de Tom. Pero la IA del Retribution no miente sobre los escaneos biométricos. ADN, patrón retiniano, firma neuronal, todo coincidía con la base de datos militar. Es él. Sacó una tableta y la giró para que todos pudieran ver. Los archivos se desplazaban por la pantalla, cada uno marcado con marcadores de clasificación que deberían haberlos mantenido enterrados para siempre. El historial de servicio de Tom, los informes de batalla, las condecoraciones y los procedimientos del tribunal marcial, uno junto al otro. Y las imágenes, docenas de imágenes que deseaba que hubieran permanecido olvidadas. El capitán de flota Thomas Bradley con su uniforme de gala, el pecho cubierto de medallas, estrechando la mano del presidente de la Alianza. El capitán Bradley en el puente del Retribution, más joven y duro, dando órdenes durante el combate. Y luego las imágenes más oscuras, las que le revolvían el estómago a Tom incluso ahora. Colonias Borton quemando campos de escombros donde solían estar las naves de pasajeros. Informes de bajas con cifras tan altas que dejaron de significar nada. La batalla de la nebulosa carmesí. Grant leyó en voz alta. Las fuerzas de la Alianza eran superadas en número 3-1. El capitán Bradley engañó a la flota Borton para que se retirara. Luego detonó las ojivas antiaérea capturadas, posicionadas en el campo de escombros. 17 naves capitales Borton destruidas. Bajas estimadas, 240.000. La piel del diplomático Borton se había oscurecido hasta casi volverse negra de rabia. Asesinó a nuestra gente. Había transportes civiles en esa flota. Naves médicas, naves de evacuación de colonias. Se mezclaron con sus naves militares a propósito, dijo Tom en voz baja. Los viejos argumentos surgieron automáticamente en sus labios. Los usaron como escudos, esperando que no disparara. Y dispararon de todos modos, espetó el Borton. Tom lo miró a los ojos sin pestañear. Sí, lo hice, porque si no lo hubiera hecho, habrían llegado a las colonias Centauri y matado a 500,000 de humanos. Así que tomé la decisión. He vivido con ella todos los días desde entonces. Grant revisó más archivos. El asedio de Alire 7, la campaña Sendero Quemado, el bloqueo del mundo natal de los Borton, donde amenazaron con irradiar su atmósfera si no se rendían. Miró a Tom, y él no pudo leer la expresión de su rostro. La Alianza te atribuyó el fin de la guerra, obligando sin ayuda al Imperio Borton y a 2 de sus aliados a pedir la paz en lugar de enfrentarte en batalla. Me convirtieron en un monstruo, dijo Tom, con la voz apenas por encima de un susurro. Necesitaban a alguien que hiciera lo que otros no harían. Alguien que pudiera tomar las decisiones difíciles y vivir con las pesadillas posteriores. Así que me convertí en esa persona. Y cuando la guerra terminó, cuando ya no necesitaban un monstruo, estuvieron encantados de hacerme desaparecer. Miró a su alrededor a todos los rostros que lo observaban.
Jóvenes oficiales de seguridad que no habían nacido cuando él luchó. Extraterrestres cuyas especies habían sufrido bajo sus tácticas. Incluso algunos humanos mayores que recordaban la guerra recordaban los desfiles de la victoria y las celebraciones cuando se declaró la paz. Después del armisticio, fui al comando de la Alianza y solicité la baja. Accedieron con la condición de que mi identidad fuera borrada de los registros públicos. Mis mejoras fueron eliminadas, mi hoja de servicio clasificada y Thomas Bradley fue registrado oficialmente como muerto. En acción. Me dieron un nuevo nombre, una pequeña pensión y me dijeron que desapareciera. Así que lo hice. El oficial táctico de Grant, un hombre delgado llamado Jake Morrison, dio un paso al frente. Las mejoras neuronales, los algoritmos de predicción de combate que te integraron en el cerebro. ¿Dices que eliminaron todo eso? Tom se encogió de hombros. Intentaron eliminar la mayor parte del hardware, suprimieron el software con tratamientos inhibidores, pero no se pueden borrar por completo 40 años de entrenamiento y aumento. Sigue ahí, enterrado en lo más profundo. Simplemente ya no lo uso. ¿Por qué no?, preguntó Morrison. Con esas habilidades, podrías haber hecho cualquier cosa. Seguridad privada, guerra corporativa, trabajo de mercenario. La gente habría pagado fortunas por alguien con tus habilidades. Porque ya no quería ser esa persona, dijo Tom simplemente. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de todos los que había matado. Oía los gritos de la atmósfera de la nave, veía arder las colonias. Las mejoras me hicieron mejor matando, pero no me hicieron mejor viviendo con ello. En la ira del diplomático Borton no se había disipado. Debería ser juzgado por sus crímenes. Crímenes de guerra, genocidio, asesinato de civiles. Según los términos del armisticio, todas las acciones en tiempos de guerra gozaban de amnistía, dijo Grant, aunque no parecía contenta. Ambas partes acordaron dejar el pasado atrás. Eso fue antes de que supiéramos que seguía vivo, argumentó el Borton. El acuerdo se hizo, creyendo que estaba muerto. Esto lo cambia todo. Otros alienígenas asentían, y las voces se alzaban en señal de acuerdo. Tom veía cómo la situación se descontrolaba. Sabía que este día llegaría tarde o temprano, que su pasado lo alcanzaría. Simplemente no esperaba que sucediera así en una estación remota en medio de la nada. Grant levantó la mano para pedir silencio. Esto escapa a mi autoridad para decidir. Pondré al capitán Bradley bajo custodia protectora hasta que el mando de la Alianza pueda revisar la situación. Nadie lo toca sin pasar por los canales adecuados. Hizo un gesto a su equipo de seguridad. Llévenlo a la celda de detención 3, guardias de seguridad, y que alguien me consiga un línea al cuartel general. Querrán saber de esto inmediatamente. Mientras se llevaban a Tom con las manos atadas, este vislumbró por última vez la retribución entre la multitud. Las luces de la vieja nave seguían encendidas. El sistema seguía activo después de tantos años de silencio. Reconoció a su capitán y volvió a la vida. Tom se preguntó si eso era una bendición o una maldición. En unas 12 horas, lo descubriría. La celda no era terrible en comparación con otras prisiones. Limpia, con temperatura controlada y un catre más cómodo que la mayoría de los lugares donde Tom había dormido en los últimos años. Incluso le habían traído una comida caliente, la primera comida de verdad que había comido en semanas. Pero el campo de energía que zumbaba al otro lado de la puerta le recordó que esta cortesía podía evaporarse en cualquier momento. La comandante Grant lo visitó 6 horas después de su arresto. Parecía agotada, como si hubiera estado discutiendo con gente durante horas. Sabiendo lo que Tom sabía sobre burocracia y política interestelar, probablemente lo había estado. El comando de la Alianza está enviando un tribunal, dijo, de pie fuera de la celda. Debería estar aquí. En 3 días. Hasta entonces, eres mi problema. Lo siento, dijo Tom. Lo decía en serio. Grant lo estudió un buen rato. Leí tu expediente completo, las partes clasificadas. Lo que te pidieron que hicieras durante la guerra no estuvo bien. Tenías 28 años cuando te pusieron esos implantes en la cabeza y te dijeron que ganaras a cualquier precio.
Aún así, yo tomaba las decisiones, respondió Tom. Nadie me obligó a apretar los gatillos. Quizás no, pero crearon la situación en la que esas eran las únicas opciones disponibles. Ella negó con la cabeza. Por si sirve de algo, mi abuelo sirvió a tus órdenes en Alire 7. Dijiste que eras el oficial más valiente que jamás conoció. También el más triste. Tom sonrió a pesar de sí mismo. Tu abuelo, un hombre inteligente. La conversación terminó cuando las alarmas empezaron a sonar por toda la estación. Esta vez no eran alertas de seguridad, sino algo peor. Las bocinas de emergencia que significaban amenaza externa. Ataque inminente. Todos a las estaciones de combate. El comunicador de Grant estalló en parloteo. Escuchó durante unos 10 segundos antes de que su rostro palideciera. Es imposible, suspiró ella. ¿Qué pasa?, preguntó Tom, sabiendo ya que la respuesta no sería buena. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. Los sensores de largo alcance acababan de detectar una flota saliendo del hiperespacio. 12 naves capitales. Diseño Borton. Tragó saliva con dificultad. Comandante, el Imperio Borton se derrumbó hace 40 años. Su mundo natal es un páramo. No debería haber flotas. Tom sintió que se le helaba el estómago. Remanentes, fanáticos que no podían aceptar la derrota. Advertí al mando que esto podría ocurrir, que algunos se esconderían y esperarían su momento. Bueno, al parecer su momento es ahora, dijo Grant, ya moviéndose. La red de defensa se está activando, pero solo tenemos 8 cruceros a nuestro alcance. Contra 12 Dreadnoughts Borton, estamos en inferioridad numérica. Empezó a irse, pero se detuvo. Quédense aquí. Pase lo que pase, quédense en esta celda. Si la estación cae, al menos no los encontrarán de inmediato. El campo de energía se desvaneció y ella desapareció, corriendo hacia el centro de mando. Tom se sentó solo en su celda, escuchando el caos que se acumulaba afuera, botas golpeando las placas metálicas de la cubierta, oficiales gritando órdenes. El profundo latido de los escudos defensivos de la estación al activarse. Entonces comenzaron los sonidos de la batalla. Incluso desde lo profundo de las celdas, Tom podía oír el obturador de la estación mientras los disparos impactaban en los escudos. Las luces parpadearon. Los sistemas de emergencia se activaron, tiñendo todo de rojo. Tom contaba los minutos mentalmente, cronometrando los impactos, calculando las distancias de combate según el retardo del sonido. Los viejos hábitos eran difíciles de eliminar. Incluso sin sus mejoras completamente activas, su mente construyó automáticamente una imagen táctica de la batalla que se desarrollaba afuera. No iba bien. 15 minutos después del combate, las luces se apagaron por completo. Falló la energía de emergencia. Tom escuchó gritos en la distancia, interrumpidos abruptamente. El impacto del escudo se detuvo, lo que significaba que las defensas de la estación habían caído o que las naves atacantes se habían desplazado hacia otros objetivos. Esperó en la oscuridad, preguntándose si así terminaría. Muerto por un enemigo al que derrotó hace 40 años, muriendo sin nombre en una celda mientras la estación ardía a su alrededor. El campo de energía que cruzaba la puerta de su celda parpadeó y se apagó. Los procedimientos de confinamiento habían fallado cuando se desconectó la alimentación principal. Tom podía salir cuando quisiera. Quédate quieto. Grant le había dicho que se quedara allí, y a pesar de todo, lo respetaba. Ella le había mostrado más cortesía de la que probablemente merecía. La decisión fue tomada por él cuando la propia Grant apareció corriendo por el pasillo con una linterna. La sangre le manchaba el uniforme por un corte sobre el ojo. Bradley, te necesitamos ahora. ¿Qué ha pasado?, preguntó Tom, ya en movimiento. Nos atacaron con una especie de ciberguerra que nunca antes habíamos visto, dijo Grant mientras corrían. Tomaron el control de las computadoras de nuestra nave, desconectaron nuestras armas, bloquearon la navegación. 6 de nuestros cruceros están inactivos en el espacio. Los otros 2 se retiran. Hemos perdido la mitad de nuestros escudos y estamos liberando atmósfera en 3 cubiertas.
Llegaron a una escalera y subieron. La respiración de Grant era entrecortada. Su comandante transmitió un mensaje diciendo que han estado escondidos en el espacio oscuro durante 40 años, reconstruyendo, evolucionando su tecnología. Han estado esperando a que la humanidad se dispersara para que nuestras defensas se relajaran. Ahora están recuperando lo que les arrebatamos. La mente táctica de Tom ya estaba funcionando. ¿Cuántas estaciones hay dentro del alcance? ¿Qué proporción de la flota puede responder? Ninguna lo suficientemente cerca como para ayudar, dijo Grant con gravedad. Somos una estación fronteriza a 3 días de la base principal más cercana. Para cuando lleguen los refuerzos, seremos cenizas. Aparecieron en la cubierta de mando. La pantalla principal mostraba una pesadilla. 12 enormes naves de guerra Borton en formación de ataque, sus cascos mejorados con tecnología que parecía casi orgánica. Los escudos restantes de la estación estaban al 30% y descendiendo. Los escombros de las naves destruidas flotaban junto a las ventanas. Jaque Morrison levantó la vista de la estación táctica. El alivio inundó su rostro al ver a Tom. Señor, necesitamos un milagro. Estos no son los Borton que recordamos. Su tecnología ha evolucionado más allá de cualquier cosa en nuestra base de datos. Tom estudió la pantalla táctica. Sus viejos instintos se activaron. La formación enemiga era perfecta. Patrón de asalto de manual, lo que significaba que seguíamos la doctrina, pensando de forma predecible. ¿Qué recursos nos quedan? Solo las defensas fijas de la estación, y estas están fallando rápidamente. Grant dijo, nuestra flota está neutralizada. Las naves civiles están evacuando, pero los Bortons apuntan a las cápsulas de escape. No están aquí para conquistar. Están aquí para exterminar. ¿Qué hay de la retribución?, preguntó Tom en voz baja. Todos se giraron para mirarlo. Morrison habló primero. Esa nave tiene 40 años. No tiene escudos, ni armas modernas, los sistemas apenas funcionan, incluso después de que el rayo la pusiera en línea. Exactamente, dijo Tom. Sin sistemas modernos, no pueden hackear nada. No hay conexiones inalámbricas, ni computadoras que funcionen, ni vulnerabilidades digitales. Todo en esa nave es manual, analógico, de la vieja escuela. No pueden apoderarse de lo que no existe. Grant lo entendió al instante. ¿Quieres luchar contra ellos con tecnología de museo? Quiero luchar contra ellos como lo hicimos hace 40 años, antes de que dependiéramos de que las computadoras pensaran por nosotros. Tom miró la pantalla a las 3000 almas de esta estación cuyo único delito fue estar en el lugar equivocado cuando el viejo odio llamó a la puerta. Esa nave me reconoció como su capitán. Volará por mí. La pregunta es, ¿volará alguien conmigo? Morrison no lo dudó. Lo haré. Estoy cansado de ver a las computadoras librar nuestras batallas mientras nosotros permanecemos indefensos. Grant miró a su oficial táctico, luego volvió a mirar a Tom. Debería. Di que no. Técnicamente estás bajo arresto. Esa nave no está certificada para el combate. Esto viola unas 40 regulaciones. Pero Tom insistió. Ella sonrió feroz y decidida. Pero tengo 3000 personas en esta estación que morirán si sigo las regulaciones. Necesito un capitán que sepa ganar cuando las probabilidades son imposibles. Extendió la mano. La retribución es suya, Capitán Bradley. Procure que no nos maten a todos. Tom le estrechó la mano, sintiendo el peso del mando reposar sobre sus hombros una vez más. Intentó dejar esta vida atrás, intentó enterrar al guerrero bajo años de anonimato y arrepentimiento. Pero algunas deudas nunca se pagaban. Algunos deberes nunca terminaban. El monstruo estaba despertando de nuevo, y esta vez Tom no luchó. Tom corrió hacia la retribución con Grant y Morrison pisándole los talones. Cada paso le dolía la rodilla, pero la adrenalina lo impulsaba hacia adelante. Tras ellos, la estación se estremeció cuando otra descarga de Borton golpeó los escudos debilitados.
La rampa de la nave ya estaba bajando cuando llegaron. La IA había sido escuchando, esperando. Tom había olvidado lo inteligentes que eran estos viejos sistemas militares, como aprendieron a anticipar las necesidades de sus capitanes durante largos despliegues de combate. Necesitamos tripulación, dijo Grant mientras subían a bordo. Mínimo 20 para operar una nave de este tamaño. Llamen a voluntarios, respondió Tom, dirigiéndose directamente al puente. Cualquiera con experiencia militar, incluso con entrenamiento básico. No tenemos tiempo para ser exigentes. Las luces del puente se encendieron al entrar Tom. Los sistemas cobraron vida como si la nave hubiera estado esperando 40 años justo por este momento. Se deslizó en la silla del capitán y sus manos se movieron automáticamente hacia los controles. La memoria muscular se apoderó de él. Sus dedos encontraron interruptores y botones en la oscuridad, cada uno exactamente donde lo recordaba. Grant tomó el puesto de primer oficial mientras Morrison se dirigía al control de armas. En 5 minutos, empezaron a llegar más. Una mezcla de personal de la estación y civiles, algunos uniformados, otros con ropa de trabajo. Una mujer mayor llamada Betty, que había servido como navegante hacía 30 años. Un joven llamado Danny, que había fracasado en la escuela de vuelo, pero sabía desenvolverse en un sala de máquinas. 2 transportistas de carga, un técnico médico, incluso el cocinero jefe de la estación, que había sido sargento de marina en su juventud. 23 almas en total. No eran suficientes. No estaban debidamente entrenados, pero tendrían que servir. Escuchen, dijo Tom. Su voz se oía por el intercomunicador de la nave. Esta nave tiene 40 años de antigüedad. No tiene sistemas automatizados, ni asistencia de IA, ni armas guiadas. Por computadora. Todo es manual. Eso significa que luchamos a la antigua usanza, como luchaban nuestros abuelos. Mostró una pantalla táctica. La pantalla de fósforo verde parpadeaba con datos de puntería. Los Borton han evolucionado su tecnología, la han vuelto más inteligente y conectada. Esa es su fortaleza y su debilidad. Están acostumbrados a luchar contra enemigos que dependen de computadoras. Vamos a mostrarles qué sucede cuando los humanos luchan con sus propios cerebros. Afuera, la flota Borton reforzaba su formación alrededor de la estación. La nave de mando, un enorme acorazado el doble de grande que los demás, se mantuvo a la defensiva mientras naves más pequeñas se acercaban para la matanza. Motores en marcha, informó Danny desde ingeniería. Tenemos quizás un 70% de energía. Las celdas de combustible son viejas, pero aguantan. Armas listas, gritó Morrison. 4 tubos de misiles cargados, cañones de riel cargando. Pero no hay sistemas de guía, jefe. Disparamos a ciegas. No a ciegas, corrigió Tom. Disparamos en modo manual. Betty, ¿puedes trazar un rumbo de intercepción con la nave Borton más cercana? Los dedos de la vieja navegante revolotearon sobre su consola. Listo. Transmitiendo a Helm. Tom sintió que la nave se tambaleaba al separarse de la abrazadera de acoplamiento. La retribución ya no era elegante. No era la elegante depredadora que había sido en su mejor momento, pero se movió y eso fue suficiente. La flota Borton lo notó de inmediato. Tom observó cómo cambiaba su formación. 3 naves separándose para interceptar. Probablemente pensaron que era divertido. Una nave antigua desafiando a su armada moderna. Toda la potencia a los escudos delanteros, ordenó Tom. Morrison, no dispares hasta que estemos a 2000 metros Betty. Patrón evasivo Delta 7. Señor, ese patrón no está en ninguna. Manual moderno, dijo Betty confundida. Lo sé. Lo inventé hace 40 años. Créeme. La nave empezó a zigzaguear. No eran los suaves movimientos guiados por computadora de las naves modernas, sino una danza espasmódica e impredecible. Los Bortons dispararon, sus armas rastreando donde debería estar la represalia,
hacia donde sus computadoras predijeron que iría. Pero Tom no seguía ningún algoritmo. Volaba por instinto, tomando decisiones que ninguna computadora podía predecir. 3 rayos de plasma fallaron por metros. El cuarto rozó su costado de estribor, pero los viejos escudos resistieron. 1500 metros. Morrison hizo la cuenta regresiva. 1000. Señor, están apuntando a nuestros sistemas de armas. Que lo intenten, dijo Tom con calma. Sus manos se movieron por los controles, disparando, maniobrando los propulsores en secuencias que no tenían sentido táctico. La nave giró, se zambulló, ascendió en ángulos que deberían haber sido imposibles. Dentro de la cabeza de Tom, algo estaba despertando. Los viejos implantes, los que intentaron extraer, respondían al estrés del combate. Su visión se agudizó. El tiempo parecía lento. Podía ver las armas enemigas cargando. Predecir sus soluciones de disparo antes de que se fijaran. 800 metros, 600. Tom entrecerró los ojos al ver patrones surgir del caos. Las naves Borton se movían en formación, sus computadoras coordinando cada acción. Perfecta sincronización, perfecta previsibilidad. Ahora, dijo Tom en voz baja. Morrison disparó los 4 misiles simultáneamente. Sin sistemas de guía, sin fijación de objetivos, solo trayectorias balísticas brutas calculadas por la intuición humana. Los Borton intentaron interceptar, pero su defensa puntual estaba calibrada para misiles inteligentes que evadirían y maniobrarían. Estos misiles simplemente volaron rectos y rápidos. 2 impactaron. Los escudos de la nave Borton más cercana colapsaron, y un misil atravesó la sala, detonando en el interior. La nave comenzó a escorar, liberando atmósfera y escombros. Vuelta a babor, ordenó Tom. Motores principales a toda potencia. Betty, traza un rumbo a través de ese campo de escombros. El capitán nunca atravesará esa brecha, protestó. Lo haremos si no lo pensamos demasiado. Hágalo. El Retribution se precipitó hacia la creciente nube de escombros de la nave Borton dañada. Fragmentos de metal rebotaron en su sala. Una sección entera del mamparo pasó rodando lo suficientemente cerca como para tocarla. Las manos de Tom danzaron sobre los controles, enhebrando la aguja a través de brechas que se cerraron en segundos. Emergieron al otro lado, justo detrás de la formación Borton. Por un momento, las naves enemigas estuvieron perfectamente posicionadas, incapaces de disparar sin impactarse entre sí. Cañones de riel Morrison. Fuego a discreción. Las viejas armas cinéticas abrieron fuego, lanzando balas aceleradas magnéticamente a velocidades relativistas. Nada de armas de energía sofisticadas, nada de objetivos complejos, solo trozos de metal denso moviéndose lo suficientemente rápido como para atravesar cualquier cosa. Una nave Borton recibió 3 impactos antes de poder maniobrar. Sus motores explotaron, provocando un giro descontrolado. Otra perdió su cubierta de mando. La sección del puente simplemente desapareció en una nube de metal y atmósfera helada. Están rompiendo la formación. Grant transmitió algo parecido al asombro en su voz. Toda la flota se está dispersando. Tom comprendió por qué. Los Borton llevaban 40 años preparándose para luchar contra las naves modernas de la Alianza con sus computadoras obsoletas y patrones de IA predecibles. No tenían la doctrina para lidiar con un viejo loco que pilotaba una pieza de museo como si fuera un caza en lugar de una nave capital. No bajen la guardia, dijo Tom. Su voz había cambiado, se había vuelto fría y dura. La personalidad guerrera que había enterrado durante décadas estaba completamente despierta ahora. Apunten a su nave de mando. Ahí es donde se está coordinando la flota. Destruyan el cerebro y el cuerpo muere. El enorme acorazado Borton intentaba maniobrar, pero era demasiado grande, demasiado lento. Tom lanzó la retribución en una carrera de ataque en espiral que ningún capitán en su sano juicio intentaría. Las fuerzas G empujaron a todos a sus asientos.
Las alarmas de advertencia sonaron mientras la integridad estructural de la nave crujía bajo la tensión. Misil fijado desde el acorazado, advirtió Morrison. Múltiples lanzamientos, 20 aves en dirección. Contramedidas, ordenó Tom. Entonces él sonrió, con una expresión sin humor. En realidad, halcón eso. Danny, purga el refrigerante de los tanques de babor. Todo, señor. Eso creará una enorme señal térmica. Los misiles lo harán. Exactamente. Hazlo ahora. El refrigerante, sobrecalentado, se dispersó en el espacio, creando una brillante nube de gas y radiación. Los misiles Borton, rastreando las señales térmicas, se lanzaron a la nube y detonaron sin causar daño. El Retribution atravesó la bola de fuego, con los escudos brillando de un rojo cereza, pero manteniéndose a 200 metros del Dreadnought. 100 los dedos de Tom encontraron los controles manuales de disparo, los mismos que había usado incontables veces hacía 4 décadas. Por todos los que mataron hoy, dijo en voz baja. Fuego. Todas las armas que le quedaban a Retribution se dispararon simultáneamente. Misiles, cañones de riel e incluso los viejos cañones de defensa puntual. Los escudos de los Dreadnoughts de Borton colapsaron bajo el bombardeo sostenido. El revestimiento del casco está agrietado. Explosiones internas resonaron a través de su estructura. La enorme nave desapareció en el espacio. Las naves Borton restantes, al ver su nave de mando destruida, interrumpieron su ataque y saltaron al hiperespacio. La batalla había terminado. El puente del Retribution estaba en silencio excepto por el zumbido de los sistemas de refrigeración y la respiración agitada de la tripulación. Tom se sentó en la silla del capitán, con las manos temblando ahora que la adrenalina estaba desvaneciéndose. Su cabeza latía con fuerza como si alguien le estuviera clavando clavos en el cráneo. Los viejos implantes ya no estaban destinados a activarse y forzarlos a despertar tuvo consecuencias. Informe de daños, logró decir con voz. Morrison levantó la vista de su consola, con el rostro pálido pero sonriendo. Brechas en el casco en las cubiertas 3 y 7, ambas selladas. Los escudos bajaron al 8%. Tenemos incendios en la bahía de carga del puerto, pero los equipos de control de daños están trabajando en ello. La sala de máquinas se mantiene unida con cinta adhesiva y oraciones. Damnificados. 2 heridos, ninguno de gravedad. Betty se rompió la muñeca cuando hicimos esa última maniobra. Danny tiene algunas quemaduras por una fuga de refrigerante. Morrison meneó la cabeza con incredulidad. Señor, acabamos de embarcar 12 barcos Borton con una tripulación de 23 personas y un barco que debería estar en un museo. No deberíamos estar vivos. No, asintió Tom en voz baja. No deberíamos. El comunicador de Grant sonó. Ella escuchó por un momento y luego sonrió. El comando de la estación informa que todas las naves Borton han abandonado el sistema. Estamos seguros. Los barcos de evacuación están regresando. Ella miró a Tom con algo parecido al asombro. Realmente lo hiciste. Salvaste 3.000 vidas. Tom no se sentía un héroe. Te sentías viejo, cansado y enfermo. Cada músculo duele. Su visión se volvía borrosa en los bordes y los implantes se sobrecalentaban en su cráneo. Y lo peor de todo es que recordó lo bien que se había sentido. La claridad del combate, la pureza de propósito, la satisfacción de pensar y luchar mejor que el enemigo. Lo había extrañado y eso lo aterrorizaba. Las siguientes 72 horas fueron confusas. Equipos médicos revisaron a la tripulación. Los ingenieros acudieron en masa al lugar del incidente, sorprendidos de que el viejo barco hubiera sobrevivido. La noticia de la batalla se difundió por la estación y luego a otros sistemas. En menos de un día, el comando de la Alianza estaba llamando. La almirante Patricia Walsh apareció en la pantalla principal de la oficina de Grant, con su uniforme impecable y su expresión ilegible. Tenía unos 60 años,
edad suficiente para recordar la guerra y juventud suficiente para haber luchado en las campañas posteriores. Capitán Bradley, dijo, y Tom notó que ella usó su rango. He revisado los registros de batalla. Francamente, me cuesta creer lo que veo. Derrotaste a una fuerza tecnológicamente superior con una nave que no debería estar operativa. El barco hizo la mayor parte del trabajo, señora. Tom respondió. Simplemente la señalé en la dirección correcta. La expresión de Wass se suavizó ligeramente. No seas modesto, capitán. Sé lo que hiciste. También sé lo que te costó. Ella hizo una pausa. El comando de la Alianza quiere ofrecerte la reincorporación total. Capitán de flota, clasifique su elección de publicación. Necesitamos oficiales que puedan pensar de manera innovadora y que entiendan que la tecnología no reemplaza la brillantez táctica. Tom había esperado esto. Con todo respeto, almirante, voy a declinar. ¿Puedo preguntar por qué? Él eligió sus palabras con cuidado. Los implantes que me pusieron en la cabeza hace 40 años, los que se suponía que debían estar desactivados, volvieron a funcionar durante la batalla. En este momento veo evaluaciones de amenazas en todas partes. Mi cerebro está calculando las probabilidades de muerte de todos en esta sala. Miro a Grant y veo 17 formas de neutralizarla si se vuelve hostil. Eso no es normal. Eso no es saludable. Walsh asintió lentamente. Los algoritmos de predicción de combate nos advirtieron sobre efectos persistentes al suspender el programa. Son más que efectos, señora. Es en lo que me convierto cuando estoy luchando. Hay una parte de mí que es muy buena en la guerra, y esa parte no se apaga fácilmente. Pasé 40 años aprendiendo a enterrarlo, a ser simplemente una persona normal. Una batalla y todo vuelve, más fuerte que nunca. Se inclinó hacia adelante, asegurándose de que ella entendiera. No puedo ser esa persona a tiempo completo. No lo haré porque si lo hago, terminaré como los viejos comandantes sobre los que leemos en los libros de historia. Aquellos que eran tan buenos en la guerra que no podían dejar de ver enemigos por todas partes. Terminaron solos, paranoicos, destruyéndose porque no pudieron apagar la mentalidad guerrera. Grant tomó la palabra. Señor, si me lo permite, ¿qué pasaría si hubiera un punto medio? Tanto Tom como Walsh se giraron para mirarla. Continuó. El capitán Bradley no quiere ser oficial en servicio activo, y entiendo por qué, pero ¿qué tal si lo mantenemos como reserva? Un consultor especializado que entrena a otros, pero no está constantemente en primera línea. Walsh consideró esto. ¿Qué tenía en mente, comandante? La estación Gateway es un puesto fronterizo. Estamos lo suficientemente lejos de los sistemas centrales como para ver amenazas que otros no ven. Nos vendría bien alguien que entienda la guerra no convencional, que pueda enseñar a nuestros oficiales a luchar cuando toda la tecnología avanzada falla. Grant miró a Tom y dijo, te mantendría concentrado sin tener que volver a usar el uniforme a tiempo completo. Tom sintió que algo se aflojaba en su pecho. Enseñando. Podría hacerlo. Hay otra consideración. Walsh dijo, lo que sucedió aquí demuestra que nuestros enemigos están evolucionando. Los Bortons adaptaron su tecnología específicamente para contrarrestar nuestra dependencia de los sistemas trabajados. Otras amenazas harán lo mismo. Necesitamos conocimiento institucional de la guerra predigital, de las tácticas y estrategias que no dependen de las computadoras. Abrió un archivo en su pantalla. Autorizo la creación de un nuevo programa de entrenamiento en la estación Gateway. Guerra no convencional y tácticas de combate históricas. Lo dirigirías, establecerías tu propio horario, elegirías a tus propios estudiantes. No un comando militar, sino un puesto de profesor con estatus de contratista civil. ¿Qué hay de los cargos por crímenes de guerra?, preguntó Tom. La delegación diplomática Borton fue muy clara al querer que me juzgaran. Los Borton que atacaron esta estación violaron el armisticio primero, dijo Walsh con firmeza. Su flota remanente cometió actos de terrorismo contra objetivos civiles.
Cualquier acusación que tuvieran contra ustedes murió cuando rompieron el tratado de paz. Las otras especies que tuvieron problemas con sus acciones en tiempos de guerra han, digamos, reconsiderado sus posiciones después de que salvaran una estación multiétnica. Sonrió levemente. Resulta que la gente es más indulgente con las tácticas duras cuando esas tácticas les salvan la vida. Tienes una pizarra en blanco, capitán. Lo que hagas con ella depende de ti. Tom pensó en eso. Enseñar significaba quedarse en un lugar, tener un propósito, ser útil sin ser un arma. Podía compartir lo que sabía sin tener que usarlo. Entrenaba constantemente a otros para que estuvieran preparados para lo peor, con la esperanza de que nunca necesitaran esas habilidades. Lo haré, dijo, con una condición. No llevo uniforme. No tengo rango. Y los estudiantes entienden que están aprendiendo de alguien que tomó decisiones terribles en tiempos terribles. No seré glorificado. Soy una historia con moraleja tanto como instructor. De acuerdo, dijo Walsh. Bienvenido de nuevo, señor Bradley. En sus términos esta vez. 3 meses después, Tom se paró frente a su primera clase. 20 estudiantes, una mezcla de humanos y extraterrestres, todos jóvenes oficiales que se habían ofrecido como voluntarios para el programa. El aula era pequeña, escondida en un rincón tranquilo de la estación Gateway. Sin equipo sofisticado, solo pantallas, maquetas y la experiencia de Tom. Mi nombre es Tom Bradley, él comenzó hace 40 años. Fui capitán de flota en la guerra Borton. Gané batallas que deberían haber sido derrotas. Salvé millones de vidas. También acabé con millones de vidas. Muchas de ellas, civiles atrapados en el fuego cruzado de las decisiones que tomé. Reflexionen sobre ello. No estoy aquí para enseñarles a ser héroes. Estoy aquí para enseñarles a sobrevivir cuando todo sale mal. Cuando sus computadoras fallan. Cuando sus armas no disparan. Cuando lo superan en número y armamento. Y lo único que les queda es su cerebro y su voluntad de proteger a quienes cuentan con ustedes. Un joven oficial humano levantó la mano. Su placa de identificación era Red Collins. Señor, ¿por qué no mejoramos nuestra tecnología para evitar esos fallos? Porque la tecnología siempre se puede contrarrestar, respondió Tom. Los Borton lo demostraron hace 3 meses. Pero la adaptabilidad humana, la creatividad, la capacidad de afrontar una situación desesperada y encontrar la salida, es algo para lo que ningún enemigo puede prepararse. Eso es lo que nos hace peligrosos. Se acercó a la ventana y observó el cercano muelle de retribución. La vieja nave estaba siendo restaurada, convertida en un buque escuela para el programa. Voy a enseñarles cosas que podrían parecer brutal. Tácticas que priorizan la victoria sobre la justicia, la supervivencia sobre el honor. Y después de enseñarles estas cosas, les enseñaré cuándo no usarlas. Porque la verdadera habilidad no es saber pelear sucio. Es saber cuándo hay que hacerlo y cuándo se puede elegir una mejor manera. Los estudiantes escuchan, algunos asintiendo, otros con expresión de incertidumbre. Tom comprendió. Les pedía que se fijaran en la misma oscuridad que lo había engullido, que aprendieran de sus errores sin cometerlos ellos mismos. Una cosa más, dijo, cada lección que les enseñe, compartiré el costo de usarla. Las pesadillas, la culpa, cómo los cambia. Aprenderán no solo cómo gané batallas, sino también lo que ganar me quitó. Tal vez así sean más inteligentes que yo. Después de clase, Tom regresó a sus aposentos. No eran gran cosa, solo un pequeño apartamento en la planta residencial de la estación. Pero eran suyos, un lugar que había elegido en lugar de cualquier lugar donde pudiera encontrar donde dormir. Tenía una cama, un escritorio, una ventana con vista a las estrellas. Sobre su escritorio había una foto de la celebración de la victoria de hacía 40 años. El joven capitán Bradley, de uniforme completo, rodeado de una multitud que lo vitoreaba. Parecía orgulloso y confiado, completamente inconsciente de cuánto le costaría esa victoria. Tom guardaba la foto como recordatorio,
no de gloria, sino del precio de ganar. Cada vez que la miraba, recordaba por qué enseñaba, porque compartía su conocimiento mientras advertía contra convertirse en lo que había sido. Fuera de su ventana, las estrellas brillaban frías y distantes. En algún lugar, otras amenazas acechaban. Otros enemigos planeando, adaptándose, preparándose para el día en que atacarían. Pero la estación Gateway ahora tenía a su guardián. No un héroe uniformado, sino un maestro que había aprendido que las batallas más duras no se libraban con armas. Se libraban con decisiones diarias sobre qué tipo de persona quería ser cuando la lucha finalmente terminara.